Continuamos y en México Vive hemos encontrado un nicho muy interesante en lo que hoy llamamos las nuevas masculinidades. Ya platicamos hace unos días al respecto, pero yo quiero profundizar esta mañana y hacerlo contigo de la mano de Ricardo Ayón, quien es coordinador de género y desarrollo de Gendes AC. Ricardo, antes que nada, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Todo muy bien, muchas gracias, Alfredo, un gusto. Oye, muchas gracias. Vamos a avanzar entonces en lo que habíamos quedado. Habíamos platicado acerca de lo que se considera masculino, de lo mucho que hemos avanzado, dejando atrás, me parece, en muchos casos, las cuestiones machistas. Hay otras cosas que les tenemos muy arraigadas y hay, afortunadamente, un grupo de hombres que están más estudiados, más empapados, son más empáticos con las mujeres. En eso me quiero concentrar. Ahora decir qué sí son las nuevas masculinidades, cómo sí podemos trabajar, cómo sí podemos participar. Ricardo, te escucho, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Y muy bien lo dices. No solo basta con conocer, con informarnos, sino también con generar esta empatía hacia las mujeres, otros hombres que puedo considerar menos. Y a esto le llamamos una masculinidad alternativa, a este machismo, una masculinidad que promueve el buen trato. Nosotros lo vemos en dos sentidos. Cómo generar acciones, estrategias, conductas que promuevan, por un lado, situaciones de igualdad entre las personas, es decir, que no porque yo sea hombre voy a tener un mejor ingreso, un mejor puesto, o mi palabra es la que va a contar por último, sino cómo promover que mujeres, hombres en general, todas las personas podamos tener las mismas condiciones de igualdad. Eso es como fundamental. Y la otra gran línea muy necesaria en nuestro país es cómo generamos acciones, los hombres, desde el buen trato, que para nosotros es todo lo contrario a la violencia. Entonces, ¿cómo puedo generar empatía? ¿Cómo puedo generar cuidados? ¿Cómo puedo generar un respeto hacia mí, hacia las mujeres y hacia otros hombres que considero menos? Entonces, hay distintas acciones que podemos hacer en casa, por ejemplo, hacernos corresponsables de las actividades que haya que realizar en casa, el cuidado propio de mi propia salud física, emocional, y el trabajar, y esto es como el eje, Alfredo, de todo el trabajo, trabajar mis violencias, los actos que yo pueda tener en cuenta como muy visibles de maltrato hacia las mujeres, hacia los hijos, hacia las hijas y hacia uno mismo. Porque luego creemos que la violencia solo es física. Y cuando nos damos cuenta que hay otros tipos de violencia como el silencio, que puede ser alguna violencia emocional, psicológica, es importante revisar esas conductas. Y eso es gran parte del trabajo que promovemos. Hacernos cargo, decimos, promover una responsabilidad activa, hacerme cargo, en este caso, de mis ejercicios de violencia y dejarlos de hacer. Fíjate qué importante lo que nos platicas, porque a mí me parece que además de la violencia hay que detectar algo que en esta nueva corriente de pensamiento se llama microagresiones. ¿De qué manera como hombre tú estás microagrediendo a una mujer, que no es cosa menor, porque las microagresiones, si bien no son tan obvias y tan gigantescas, al ser micro se dan diario y constantemente? Fíjate aquí qué cosa tan importante, Ricardo, porque una cosa es hablar de esa interacción que tenemos con las mujeres y otra cosa es hablar de la interacción que tenemos con otros hombres y frenar también esas microagresiones. Y no es cosa fácil, Ricardo. No lo es porque, como decíamos anteriormente, están invisibilizadas y se han normalizado tanto que justo hoy nos toca nombrarlas, visibilizarlas y que las hacemos, sí, no solo con las mujeres, que es en su gran mayoría, las puedo hacer con aquel hombre que considere menos, tal vez un hombre de pueblos originarios, claro, los niños. Ahora en temas de COVID, por ejemplo, veíamos una violencia muy alta a adultos mayores, al papá, al abuelo, al suegro, una violencia desbordada hacia ellos y teníamos muchas llamadas de adultos mayores viviendo situaciones de violencia. Claro. Y evidentemente a uno mismo. Entonces hablamos que son estos machismos cotidianos porque están
en nuestra vida diaria, y no solo en casa, están en el espacio público, están en el trabajo, en la escuela, en donde seguimos como haciéndolas y haciéndonos y a otros hombres menos, y colocando, como poniéndome encima con diversas conductas de otras personas, imponiendo, controlando desde ahí. Y es que sabes que ese control, cuando lo mencionas, es importante porque cuando yo digo quiero ser un hombre más abierto, quiero participar, también estás consciente entonces que eres un hombre que vas a poner manos a la obra, que te vas a remangar y que te vas a ocupar de tantas cosas. El machismo era una situación muy cómoda. Por opresión, por definición, era una situación muy cómoda, Ricardo. Sí, totalmente, porque aquí hablamos de algo que se llaman privilegios. Claro. Es decir, sí, social y culturalmente, por el solo hecho de ser hombres, pues tenemos estos privilegios. Lo que empezamos a ver es que esos privilegios, entre comillas, tienen un costo muy alto para mí, para mis relaciones, para mi salud. Lo que vemos continuamente es que nos quedamos solos. Decimos que hay una broma ahí del machismo, una broma amarga para nosotros, porque tarde o temprano nos cobra factura a nosotros en nuestra salud emocional, en nuestra salud física y principalmente en nuestras relaciones, en nuestros vínculos, porque al final la gente se va, la gente se mueve de nosotros, y lo que vemos son hombres que nos quedamos solos con estos ejercicios de violencia. Muchas veces ni siquiera sabemos qué fue, qué pasó, qué ocurrió. Y muchas otras llegan hombres ajenos a decir, sí, el problema de mi violencia ha hecho que la gente se aleje de mí y quiero hacer algo, como decimos, tomar en nuestras manos y desde ahí responsabilizarme y hacer el cambio. Qué bueno que lo dices, porque por lo que entiendo entonces, estas nuevas tendencias masculinas, estas nuevas masculinidades nos van a sumar, nos van a ayudar y nos van a hacer mejores. Cualquiera diríamos, sí quiero ser mejor, sí quiero progresar. Sin embargo, estamos hablando de usos y costumbres que tenemos arraigados, ya sea de escucha o de acción. Ahora, para cerrar, me gustaría, Ricardo, si eres tan amable, que nos pudieras hacer un abanico de eso que sí nos da cambiar como hombres, de participar, de estar más presentes. ¿Cómo es que voy a ser una mejor persona si como hombre me sumo a estas nuevas masculinidades? Claro que sí, yo te lo voy a decir con ejemplos que yo he visto de muchos hombres. Tienen un mayor acercamiento con la familia, con las hijas y los hijos. Esto que vemos muy continuamente es que los hijos refieren, nos dicen que ya no le tienen miedo a papá. Y hay un acercamiento muy afectuoso hacia mí como papá de las hijas y de los hijos. Y lo que decimos es, se siente muy bonito el abrazo de los hijos y no es muy distinto al rechazo que antes había. Ganamos también en el cuidado de nuestra salud, incluso gastamos menos, porque normalmente acudimos a alguna atención médica cuando ya es una situación muy fuerte físicamente, incluso se paga más. Cuando vamos y nos vamos atendiendo de manera continua y a nivel de prevención, gastamos menos en el tema de nuestro cuidado de nuestra salud. En general podemos decir que la convivencia con las personas es mucho mejor, y algo que mucho dicen los hombres, me siento más libre, me siento más relajado. Un hombre decía, dejo de estar teniendo en mis manos como estos caballos de los carruajes romanos, que al final no logro controlar nada, y me hago cargo de mí y me siento más libre y más atendiéndome a mí y las necesidades de mi pareja. Entonces, ganamos, en resumidas cuentas, tranquilidad, felicidad y buen trato. Y no es como muy romántico decirlo, sino que vamos ganando en nuestra salud en general, y se ve en nuestros vínculos que vamos teniendo con las familias. Sí, tienes razón. No es una exageración, es mucha mayor calma. Yo mientras te escuchaba me quedé pensando algo, a ver si coincides. Cuando tú practicas una nueva masculinidad, cuando bajas, digamos, esas paredes que resultan ahora absurdas, cuando eres más cercano, eres más vulnerable, tus hijos aprenden a madurar de una manera muy distinta. Y de hecho, tus hijas empiezan a entender la masculinidad de una manera muy distinta, porque dice, yo quiero un hombre, ¿no?, progresista, libre, que me trate bien, que me respete, que me impulse. Y te estás ahorrando como papá muchos dolores de cabeza que sí generó el machismo,
que sí generó el machismo cuando tenías hijas, que además de todo esto, las tenías en la ceguedad total de las relaciones sexuales, por ejemplo, ¿no? Y de la información de la sexualidad. Totalmente de acuerdo. Nos va trayendo una calma en todos los sentidos, incluso efectivamente, hablando de los vínculos de pareja, una vida sexual incluso más sana, más responsable y más gozosa. Entonces, cuando empezamos a ver como hombres estos cambios a nivel individual y de nuestras relaciones, pues como a nivel, así que conductual, nos vamos afianzando y aferrando en esta forma distinta a la que me dijeron. Perfecto. Ricardo, qué gusto platicar contigo. Ojalá coincidamos pronto. Por lo pronto, gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego.